Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y la propuesta de hoy, una vez más, para nuestras fiestas, para nuestra mesa, para los hermosos regalos que podemos realizar nosotros con nuestras manitos, cartón o cartulina y crochet. Obviamente crochet no puede faltar. Miren, por favor, lo que son estas canastitas, estos carameleros para presentar en una mesa navideña. No, son divinas. Miren estas carameleras que ya se las voy a mostrar en el tutorial al final. Esta no la hacemos, pero sí les paso los moldecitos. Miren lo que es. Ustedes eligen los colores. Las podemos hacer con colores navideños o no. Esta, por ejemplo, para cualquier otro regalito. En este caso es una caramelera, pero queremos regalar algún souvenir para bebé o para una amiga. Miren, acá tenemos, si queremos regalar, por ejemplo, masitas o un budicito. Podemos hacer como para guardar el pan dulce. Bueno, ideas ustedes nos van a compartir seguro y de aquí les damos algunas. Y la idea es trabajar el crochet, como siempre digo, pero esta vez con cartulina y crochet, como hemos hecho con las tarjetitas en el tutorial anterior, que la verdad les encantó. Muchísimas gracias. Sé que las podemos emplear en infinidad me han pasado, como para poner en el arbolito, para los regalitos, para desear en el resto del año, no solamente con motivos navideños. Bueno, acá hay otra opción para hacer con la cartulina. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas? Bueno, ya vieron varias de estos modelitos, qué bonitos. Esta es la que vamos a hacer, que vamos a compartir, vamos a tejer todos juntos. Miren lo que es, qué monada esta canastita. Y la vamos a hacer con los motivos navideños, como se vio. Y acá tenemos otra de las opciones, miren qué bonitas, para poner, servir en la mesa o hacer esos regalitos tan lindos. Esta tiene mucho lentejuela, brillo, está forrada por dentro con papel de seda, pero es opcional. Pueden hacer bolsitas de celofán con golosinas o algún regalo especial. La idea es incorporar el crochet como lo hemos hecho con las tarjetitas en esta semana, que en la clase de técnicas de los miércoles hicimos las tarjetitas como un adelanto a este trabajo tan bonito, ¿no? Y tan original. Bueno, para hacer esta canastita yo utilicé el hilo de macramé y eso es lo que vamos a hablar. Tenemos hilo de macramé, que puede ser hilo común de algodón, el finito, que también lo estuvimos mostrando todos estos días con los trabajos navideños que hemos hecho. Yo acá tengo varios colores, ustedes van a elegir. Tengo azul, que me gusta mucho, con plata, queda muy muy lindo, o con dorado también. Y estos colores que son los típicos de Navidad que usamos. Tengo el lamé plateado y dorado, como les decía, el azul con plata, miren qué bonita combinación. O el doradito, que lo utilicé para hacer este trabajo y queda también muy muy lindo. Bueno, ese es como material. Puede ser el hilo de algodón finito también, El número de aguja tengo acá de acero, una 1.75, bien pequeñita, y también esta de doble cero, que es muy similar. Tienen que ser agujas finitas porque el orificio que elegimos es finito. Si ustedes van a elegir el del sacabocado, de ese de uso escolar, que tiene un orificio más grande, bueno, pueden elegir una aguja un poquitito más gruesa. Y otra de las cosas que van a necesitar es una aguja tipo lanera para esconder las hebras. Si es finita, mejor, porque es mucha la presión que hacemos cuando está sobre el cartón. Entonces es mucho mejor si es finita. Acá tengo una aguja lanera, pero de las más gruesas, porque si no tenemos el sacabocado, que sería el que yo estoy utilizando, entonces con una aguja lanera bien gruesita y un trocito de cartón, miren, este cartón común, el cartón corrugado, que es como acolchadito, este es ideal para hacer los agujeritos, que ahora les voy a mostrar cómo hacerlos. Y también tengo mi super dedal recontra viejito, porque me ayudo con esto para hacer presión sobre la aguja. Una de las chicas, cuando hicimos las tarjetitas, nos indicó también que puede ser, obviamente puede ser un punzón,
Puede ser, ella dijo un picahielo, me causó mucha gracia, pero la verdad que sí es una buena idea también, pero tiene que ser un orificio medianamente, no tan grueso, no sé cómo sería un picahielo, pero puede servir, sí, claro, muy bien, algo que tenga manguito andaría perfecto. Pero bueno, como esto es un taller de tejido y sé que una aguja lanera tenemos y es muy probable que tengamos o un dedal o una maderita, algo que podamos hacer presión también puede ser, no necesariamente tiene que ser el dedal. A mí porque me pareció muy práctico y lo tengo, entonces lo utilizo. Ahora vienen de plástico, este es muy viejito, pero bueno, es una reliquia. Esto por otro lado, porque como herramienta nos va a servir, bueno, obviamente una tijera, por favor que sea de papel, no usemos la de tela para cortar papel. Y acá tengo los moldecitos. Bueno, estos son los moldecitos y con esta figura vamos a forrar el cartón con un papel. Les voy a mostrar. Ahora vienen unos papeles muy bonitos. Yo estoy usando por estos días este tan lindo, que es de motivos navideños. Y forré una cartulina blanca. Acá tengo otro que también lo estoy utilizando. Son restitos, miren, de Papá Noel. Puede ser con flores. Bueno, los motivos, los que a ustedes más les guste. Como estas están dedicadas para nuestra mesa o para regalitos navideños, tienen motivos navideños. Y estos son los 3 moldecitos que vamos a necesitar. Que yo lo tengo aquí como molde ya recortado y con los orificios marcados. Y acá se los voy a mostrar en centímetros. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hacer, por ejemplo, esta tirita que sería la parte de arriba, la manijita, ¿ven? Y mide 10 centímetros por 2,5, es este. Yo marqué un rectángulo y solamente le redondeé ahí la puntita, eso si ustedes quieren, ¿eh? Y luego marqué los orificios, ¿ven? Cada 1 centímetro, más o menos, aproximadamente marqué los orificios. Yo les hago así como un rectángulo, acá un cuadrado, porque es mucho más fácil si ustedes lo pueden hacer a mano alzada o con una regla. Entonces acá tenemos un cuadradito de 6 por 6, ¿ven? 6 centímetros por 6 centímetros. Y cada espacio aquí mide 2,5 centímetros, como indica, ¿ven? Acá, acá, acá y acá. Entonces lo único que hacemos es trazar una línea y hacemos un triangulito y hacemos lo que sería la base de la canastita. Luego marqué los orificios, si ustedes ven, tengo 3. Este de la esquinita se comparte con los laterales y solamente uno al medio, ¿ven? Ahí. Y para los laterales igual, acá marqué un rectángulo de 4 centímetros de ancho por 5 centímetros de largo. Y abajo repartí estos 2,5 centímetros que sería la base, que es lo que calzaría, miren ahí, ¿ven? Ahí, ahí, ahí. Bueno, cada lateral. Y de estas piezas tenemos que recortar 8. ¿Ven? 8 de estas. Una pieza de estas y de esta tirita tenemos que recortar 2. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos ya, lo que podemos hacer es, miren cómo hago yo. Yo apoyo el molde y voy marcando en una cartulina, lo voy dibujando las 8 piezas. Dibujo el octágono, las tiritas y luego pego la cartulina al papel que elija forrarlo. ¿Ven? ¿Y con qué lo pego? Ahí les muestro. Con este pegamento en barra. Este pegamento en barra es fantástico porque no humedece el papel y pega requete bien. Y una vez que lo pegaron y secó, recién ahí recortan y luego hacen los orificios. Cada vez que tengamos la piecita, ahí que ahora se las voy a mostrar cómo hacemos orificios, pero ya tienen seco el papelito pegado a la cartulina y luego recortan. Esa es la forma más fácil para hacer este trabajo. Que otra vez les comento que volvimos al bricolage, como les decía en las tarjetitas. Volvemos al bricolage. Miren, acá por ejemplo estoy haciendo otro modelo, otro modelito, y les voy a mostrar. Estos están calados con el sacabocado. Pero si no tenemos sacabocado, entonces les muestro
Como hice, si no tenemos acabocado, simplemente apoyamos estas agujas que son gruesitas. Una vez que marcamos los puntitos, lo uso de sombrerito, pero me viene requete bien porque como hay que hacer presión, ahí marcamos el orificio y con la aguja y este cartoncito debajo se puede hacer perfectamente. Lo marcamos primero para saber dónde están los orificios y hacemos presión con la agujita. ¿Ven? Sobre el cartoncito este que es como acolchado, va bárbaro. Entonces nosotros despacito, porque si no tenemos todas las herramientas, que no todo el mundo tiene por qué tenerlas, nosotros nos adaptamos y lo podemos hacer, como dijo una amiga, con un picayelo. Puede ser con un punzón, bueno, algo que tenga un grosor más o menos como esta aguja de coser lana, que son gruesitas, miren, y los orificios quedan perfectos. Entonces acá nosotros podemos introducir la aguja y tejer como vamos a hacer ahora con el hilo, ¿sí? Bueno, eso es lo que les quería mostrar. Si no tenemos el sacabocado, adaptamos todo. Buscamos en casa que seguro algo vamos. También les comentaba cuando hicimos las tarjetitas, con una aguja de estas que tenga punta, hay veces cuando vienen bien finitas, también podemos intentar hacer el agujerito. Así que herramientas las buscamos en casa. Si no la tenemos, a un sacabocado, por ejemplo, como este, que no todo el mundo tiene, entonces adaptamos y hacemos. Bueno, una vez aclarado cómo hacemos los orificios, acá tenemos ya el papel pegadito a la cartulina, yo voy a elegir tejer, miren, con el hilo de macramé en rojo y lo mezclo con dorado porque me gustó mucho cómo queda esta combinación. Ustedes pueden hacerlo con un color navideño y sin dorado si quieren, sin plateado si quieren, eso es a elección. La verdad que como yo tengo estos materiales, me gusta, así que los vamos a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Todas las piezas por separado. Vamos a tejer todo alrededor en punto bajo, pero cada pieza por separado. De estas son 8, vamos a tejer por separado. Las tiritas también y la base también. ¿Cómo las vamos a tejer? Bueno, ahora les explico. Porque dentro de cada orificio yo voy a tejer 2 puntos bajos. Puedo comenzar acá abajo, ahí, ¿ven? Y hago una cadenita, comienzo a hacer mi punto bajo. Acá tengo uno y hago el segundo. Estiro hasta llegar al próximo orificio. En este orificio, que es la esquina, voy a tejer los 2 puntos bajos que me corresponden a este lateral y los 2 puntos bajos que me corresponden a este otro lateral que es un poquito más largo. En cada esquina vamos a tejer de la misma forma, o sea que irían 4 puntos bajos. En esta esquina, en esta esquina, en esta esquina, ¿sí? Y bueno, en la que acabamos de hacer. Luego, cuando vamos saltando a los orificios de al lado, solamente tejemos 2. Como les comentaba en la introducción que hemos hecho con las tarjetitas, si ustedes quieren pueden tejer 3 también. ¿Por qué? Porque yo no hago cadenitas entre medio. Pero si ustedes notan que sus orificios están un poquito más alejados, pueden llegar a hacer 3 puntitos bajos también. Eso es a elección. Acá me tocaría hacer 2, tejo 2. Cuando llego aquí a la esquina, bueno, voy a tejer los 2 de este lado. Ahí. Miren que es simple. Y los 2 de este lado. Una vez que doy toda la vuelta, bueno, dejo una hebra medianamente larga, la voy a enhebrar en la aguja y por el lado del revés, porque este sería el frente de mi canasta, voy a ir escondiendo esa hebra, esa colita que nos queda. Y lo vamos a hacer en cada una de las piezas porque van todas separadas. Luego, en una segunda hilera, ya ahí es donde comenzamos a unir y a formar cada una de las canastitas. Pero primero forramos a todas con puntitos bajos. Bueno, me queda terminar esta piecita y ya les muestro cómo hacemos el octágono. Acá llegué al último, simplemente cierro con un punto deslizado, una cadenita
y cortamos. Saco el hilo dorado, dejo una hebra ahí. Como les comentaba, esta hebra luego la vamos a enhebrar y por el lado del revés de cada uno de estos cartoncitos la vamos a esconder. Esta es la hebra de inicio, ahí. También la podemos, si no la fuimos enredando en el tejido, como cualquier otro tejido, vieron que cuando está la hebra de inicio nosotros la vamos llevando. Bueno, acá se hace lo mismo. Acá hacemos exactamente lo mismo. Y el cartoncito genera una cierta presión en cada punto. Bueno, así vamos a dejar el cartoncito ya forrado con puntitos bajos. Miren qué bonito que queda. Vamos a empezar con este. Bueno, esta es la base. También voy a comenzar aquí en el medio. Dejo mi primer punto bajo, el segundo, y como les comentaba recién, acá esta hebra yo me la voy a ir llevando y la voy a ir enroscando a medida que vaya haciendo los puntitos bajos, las voy envolviendo ahí. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta parte de aquí? Cada una de estas esquinas también lleva 2 y 2. O sea que corresponden los dos de este lado para este lateral. Y para este otro lateral también tejo los dos. Por eso en cada esquina se van a hacer 4. Los que van al medio son 2. Hay 1 y 2. Cuando llego a una de las esquinitas, bueno, tejo los 2 que corresponden para este lateral y los 2 que corresponden para este otro lateral. Así me voy a quedar tejiendo todo alrededor. ¿Vieron qué fácil y qué rápido? ¿Cuántas formas? Hay tantas formas como a uno le guste, porque una vez que hacemos estas que serían básicas, esta o una cuadradita también pueden hacer. Si no se animan con un hexágono, con un octágono como esta, ustedes cortan una base cuadradita y le cortan los laterales cuadraditos, también le dan la altura que más deseen, que les guste, o eso sería un rectángulo, ya no sería un cuadrado. Pero si hacen un cuadradito, entonces hacen la base también, los laterales también cuadraditos y practican. Si no se animan con este tipo de formitas, la verdad que quedan preciosas. Quizás al verlas les parezca, uy, no, eso no me va a salir, porque así son los comentarios de los principiantes, por lo general. Pero anímense porque no es nada difícil. Y son, la verdad que trabajos muy especiales. No es un trabajo, no es una artesanía que la vamos a encontrar en algún negocio. Así que pueden aprovechar como salida laboral. Hacen estos trabajos originales que son muy vistosos y son muy rápidos de elaborar. Y la verdad, van a trabajar muy bien. Y me alegra muchísimo cuando así lo hacen y lo logran. Bueno, miren, ya estoy terminando. Es fácil. Y la terminación la hacemos igual que con el anterior. Un puntito deslizado y volvemos a esconder esa hebra. Bueno, me quedo a terminar esta pieza. Acá tengo ya todas mis piecitas, miren, como un rompecabezas. Tengo las piecitas, las tiritas. La tirita. No les mostré porque la verdad que es muy simple. En estas dos esquinitas va doble, pero acá no. Van 2 puntitos por cada orificio, ¿sí? Bueno, eso es como el resto, ¿no? En las esquinitas va doble y en el medio van solo 2 puntitos bajos. ¿Cómo lo vamos a armar? Primero vamos a armar toda esta parte de afuera de la canasta. O sea que piecita por piecita vamos a ir tejiendo. Ese es el primer paso. ¿Cómo vamos a hacer? Voy a sacar esto, saco esto. Vamos a tomar 2 de estas piecitas, las vamos a enfrentar revés con revés, ahí. Y en mi caso voy a elegir para unir este mismo verde y lo voy a combinar con el mismo dorado que combiné el rojo.
Si ustedes lo están haciendo con un color base y lo quieren unir con el mismo color, no pasa nada, lo hacen y queda bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a unir con puntos bajos. Se inicia el tejido en esta esquinita y terminamos en esta esquina, dejamos hebra y a esconder. Vamos a hacer así como cualquier unión cuando tenemos unos grannies y tenemos que unir. Bueno, elijo el primer punto y el primero de este lado. Ahí, a ver, acá lo tengo. Y simplemente comenzamos a tejer. Dejo aquí esta colita, traigo mi hebra, hago una cadenita y ya comienzo con el puntito bajo. Ahí. ¿Y qué hacemos con esta colita? Me la voy llevando, como todos los tejiditos. Lo vamos llevando. Así luego evitamos tener que enhebrar también esto y esconder. Lo llevamos más o menos, unos puntitos. Porque esto, si ustedes ven, no lo vamos a lavar ni nada por el estilo, esta canastita. Simplemente llevamos un poquito de esa hebra y luego la separamos y seguimos tejiendo. Es simplemente tomar un punto de este lado y un punto del cuadradito, de la piecita de abajo, no es un cuadradito. ¿Ven? Esto es todo. Miren que es simple. Bueno, así con cuidado porque lo que tiene que está como a presión. Acá no tenemos un cuadradito tejido de lana o de hilo y que es flexible. Esto no es flexible. El cartoncito resiste, toma un poquito de resistencia y tenemos que hacer un poquitín de fuerza, pero nada difícil. Tenemos que ir encontrando los puntitos. Ahí. Este sería mi último puntito. Hago una cadena. Bueno, corto el dorado, siempre lo corto antes. Dejo una hebrita, tiro y ajusto. Ahí está. Este, que me lo fui llevando, un tramito, lo corto. Y este lo voy a enhebrar. El doradito lo corto. Este lo voy a enhebrar y lo voy a esconder. Si quieren lo traen por aquí adentro y lo esconden. Y si no, bien por el lado verde, en mi caso que es verde, para que no se note. Lo van llevando, lo llevan para adentro y lo cortan también. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo, pero miren, ya este está incorporado aquí. Ahora voy a unir este. Ahí. Y repito el mismo movimiento. Cuando hice este, lo abro y le uno el otro. Y así hasta tener el último, que obviamente lo tenemos que unir con el primero, ¿sí? Pero es este el movimiento que tenemos que hacer con cada una de las piezas. Así que es repetir lo mismo. Me voy a quedar tejiendo, no se los voy a mostrar porque si no las voy a aburrir. Ya está, es lo mismo, ¿vieron? Hay que ir mostrando un poquito más acelerado para hacerlo más rápido. Bueno, entonces, simplemente tejemos puntito bajo. Recuerden, llevamos un poquito la colita, luego la cortamos y esta la enhebramos y la escondemos. Repetimos lo mismo, me quedo tejiendo. Acá terminé de unir. Miren qué bonito que queda. Oh, no, es lo más esto. Me tiene enamorada de este trabajo. Qué lindo. Bueno, ahora lo vamos a poner patitas para abajo, para arriba, así. Y vamos a empezar a unir uno de estos laterales. Elegimos cualquiera, porque vamos a elegir tejer. ¿Qué les voy a decir? Parece complicado, pero no lo es. Me río porque yo sola me meto en estas cosas, pero ¿saben qué lindo que es? Es muy lindo este trabajo, Bueno, vamos a hacer así. Acá tengo uno de los laterales y una de las basecitas. Tenemos los mismos puntos. Igual ustedes adaptan. Como siempre digo, no nos agarremos la cabeza porque si no, no vamos a disfrutar del tejido. Bueno, voy a elegir uno de estos puntitos aquí, ahí, y elijo uno de la base. Miren cómo lo puse así, enfrentando al revés. La base está bien acostadita
porque es el inicio. Después la tenemos que ir levantando, pero es para comenzar, ¿ven? Ahí. Y comenzamos a tejer los puntitos bajos. Bueno, ¿qué les quiero contar? Mientras tanto voy tejiendo y les voy contando. Este trabajo por lo general se ve, no sé si entran en Pinterest o si han visto algún libro. Lo cosen con punto festón también y con aguja, una aguja de bordar o una aguja lanera. Miren, ¿ven cómo lo voy uniendo? Voy uniendo este lateral, sí que voy a respetar sí o sí cada lateral. Yo estoy con la base de una de estas piecitas y la base que tengo acá abajo, un lateral de la base de abajo. No me voy a mover, voy a respetar ese lugar, a eso me refiero. Por ahí no se puede notar porque es un trabajo muy pequeñito que también lo pueden hacer en otros tamaños, ¿eh? A mí me gustó hacerlo de este tamaño porque queda realmente muy dulce, muy bonito. Estoy acomodando mi hilo, por eso estoy acá, me da a renegar. Pero les comentaba, estos trabajitos por lo general se ven cosidos. Que también si ustedes no se animan a unirlo con punto bajo, por ejemplo aquí en esta base, ustedes tejen todo el borde con el crochet y luego si no se animan a unirlo como lo estoy uniendo ahora, yo ya terminé con este lateral, miren, lo voy a estirar un poquito y les muestro. Ahora directamente paso al otro. Y después al otro, y después al otro. Y así sucesivamente hasta dar toda la vuelta. No es difícil, ¿eh? Es por ahí, no les voy a decir que es la comodidad absoluta, pero es paciencia, como todo. Pero como la paciencia la tenemos que tener en cada uno de los trabajos que hacemos artesanalmente, uno se acostumbra. Yo, por ejemplo, me acostumbro que tengo que tener paciencia, y lo hago lentamente. Voy tomando los puntos de a uno, voy mirando. Bueno, esta colita que tengo acá que me está molestando, yo ya me la llevé bastante. Miren lo que voy a hacer, la corto, porque me distrae. Y comienzo este otro lateral, el nuevo. Así solito se va a ir formando. Bueno, vuelvo a comentarles que me voy al punto festón. Si quieren lo pueden hacer y no lo hacen con punto bajo como lo estoy haciendo acá. Entonces ustedes tejen todo el borde con crochet y luego si quieren con una agujita y le hacen un festoncito y también lo pueden unir, que quizás para muchos sea más fácil. A mí me gusta, me resultó, hice unas cuantas y queda muy bien. Hicimos también las tarjetitas y lo vamos uniendo de a poquito, con mucha paciencia. Para este tipo de trabajo tenemos que tener paciencia y obviamente muchísimo amor por lo que hacemos. Las cosas salen. Miren, voy despacito, despacito. Ahora ya empiezo con el otro lateral de la base y el nuevo de estos chiquititos. Ahí. Ahí se me enganchó un poquito. Lo voy a sacar y lo hago de nuevo. Ahí y ahí. ¿Ven? Ahora me cruzo a este otro. Pincho y comienzo en la base de este lado. Bueno, así de a poquito, con paciencia, como les decía recién, lo vamos cerrando. Voy a tirar un poquito para que no se me desteja. Pero ven cómo va tomando forma ahí y va tomando forma aquí. Después me tocaría este acá, luego este acá, y solito se va a ir formando con los puntitos bajos y le vamos uniendo toda la base. ¿Cómo nos tiene que quedar? Como este, ¿ven? Acá lo hice en dos colores también. Cada una de estas piecitas en verde, uní con rosa cada uno de los laterales y luego es dar toda la vuelta, ¿ven? Vamos haciendo coincidir uno de los rectos de la base de aquí abajo con los rectos de este lateral.
Así vamos a ir dando toda la vuelta y unimos la canastita. Por último nos quedaría esto, pero yo me voy a quedar tejiendo y a unir la base y ya se las muestro. Acá ya di toda la vuelta con puntitos bajos, corté el hilo y con una cadenita, como siempre, lo cerramos y tiramos. Acá se me enreda un poquito con el dorado. Bueno, voy a cortar más cortita. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente enhebrar en una aguja y esconderlo. Bueno, así nos tiene que quedar. Miren qué bonito y qué vistoso si lo combinamos. Bueno, este tiene dorado y tiene dos colores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer otra hilera con puntos bajos y unos picot. Tiene apenas un picot de 2 cadenitas porque queda realmente muy bonito y delicado. Entonces nuevamente, bueno, me queda esconder esto que no lo voy a esconder después, pero quiero mostrarles aquí. Vamos a hacer toda una hilera, puntitos bajos. Podemos sujetar si quieren desde aquí de este verde, así no queda como separado, si ustedes lo desean. Si no, directamente desde el rojo comienza. Yo digo, hablo sobre mis colores, no verde y rojo porque es lo que tengo. Pero lo que quiero decir, ustedes pueden tomar si quieren este costadito, ahí van tomando un puntito y sujetando cada una de estas terminaciones o comienzos, porque comenzamos de acá arriba hacia abajo, y lo integran al borde. Entonces, es simple. Ahí yo voy a calcular hacer unos 3 picot por cada una de estas piecitas, así que acá hice 2 puntitos bajos, hago 2 cadenitas y en el punto bajo los cierro y me voy al otro punto. Entonces ya hice mi primer picot. Ustedes los pueden ir repartiendo. Pueden ser 3, pueden ser 2. ¿Quieren hacer otro tipo de punto? También pueden hacerlo, ¿eh? No, eso es a elección. Miren, acá hago 2 cadenitas, lo cierro con un puntito bajo, me voy al lado y vuelvo a tejer 2, 3 puntitos, más o menos como para repartir los picot en este bordecito. Ahí. Acá voy a hacer otro. Miren. 2 cadenitas, pueden hacer de 3 cadenitas si quieren, pero como es un trabajo pequeño, a mí me gusta que el picot sea también pequeño. Con 2 cadenitas creo que es bastante decorativo para lo que es el trabajo en sí. Bueno, ¿qué les comentaba de esta línea en verde? En mi caso verde. Si quieren ahí, lo toman y también hacen un puntito bajo. Entonces queda integrado al mismo borde. Y ya directamente salto a la pieza de al lado. Otra vez vuelvo a tejer 2 puntitos. Hago las 2 cadenitas para el picot. Lo cierro con un punto bajo. Y al lado tejo ese puntito bajo de separación. Aquí hago otro y aquí hago otro. Nuevamente un picot y ya me detengo para mostrarles cómo va quedando este trabajo que realmente vale la pena. Son trabajos muy originales, muy artesanal y sé que un regalo aquí dentro de estas canastitas les puedo asegurar que va con todo nuestro amor y realmente lo van a recibir con todo ese amor. ¿Por qué? Porque son regalos especiales. Más allá de que cada uno ya pone el tiempo, su trabajo, sus manitos. Miren qué belleza, miren qué bonito que queda esto. Realmente vale la pena. Bueno, me voy a quedar toda la vueltita y ya les indico cómo le ponemos manijitas. Bueno, miren qué tengo acá. Acá la tirita que venía con rojo, le hice toda una vuelta en puntito bajo. No lo muestro porque es muy simple. Y le dejé una hebra medianamente larguita como para enhebrar, como está aquí, enhebrado. Y esto lo vamos a coser. Elegimos uno de los laterales y lo cosemos directamente, miren, ahí. Con unas puntaditas, tomo de adentro, simples puntaditas, Ahora, ¿qué les voy a comentar? Si ustedes no quieren coserlo, que es algo muy fácil,
lo pueden pegar. Pero miren, qué simple que es esto. No lleva nada de tiempo y con un poquito de esta hebra que nos sobró, del color que estén tejiendo ustedes, simplemente le dan unas puntaditas y con el otro hacen exactamente lo mismo del lado opuesto. Así luego las atamos con algún cordoncito, alguna cintita bebé. Yo voy a tejer una cadenita con este mismo hilo, con dorado y con este mismo color. ¿Ven? Del otro lado hacemos, miren, ¿ven? Ya dejé mi hebra, entonces del lado opuesto directamente me quedo a coserlo. Y acá luego vamos a atarlo o con una cintita o con un cordón o con una cadenita hecha con el mismo hilo, que es lo que voy a hacer yo. Pero primero me quedo a coser esta pieza. Miren cómo tiene que quedar, ¿ven? Y acá ustedes pueden atarlo con una cintita o con el cordón, como les decía. Yo miren lo que voy a hacer. Voy a poner un cartoncito por debajo porque para utilizar el sacabocado necesitamos un cartoncito por debajo. Y voy a hacer 2 caladitos. Ahí voy a hacer 2 orificios. Entonces así paso mi cordoncito que lo voy a tejer. Voy a hacer una cadenita con el verde y con el dorado, o con el rojo y con el dorado, y ya se los voy a mostrar. Ven, así. Si ustedes recuerden, no tienen sacabocado, hacen lo mismo que hicimos hoy. Con una agujita presionan, pongan algo, por ejemplo, el dedalito, como les decía, que eso lo tenemos en el taller, o no, una maderita, algo como para empujar la aguja, y hacen el orificio bien grandecito para que luego pase nuestro cordoncito, cintita, lo que ustedes quieran. Yo acá voy a pasar ahora una cadenita, voy a dejar esto ahí, un cachitín, una cadenita con el mismo hilo. Así que me voy a quedar tejiendo una cadenita como para que me dé hacer un doble nudo o un moñito, un largo suficiente como para hacer un moño. Así que ustedes van a tejer según lo que quieran, el largo que quieran. Y si no, directamente un cordoncito, puede ser un cordón dorado o una cinta bebé. Bueno, me quedo tejiendo una cadenita medianamente larga y ya les cuento cuánto me diría. Bueno, ¿qué me queda por contarles? Cambié el color, hice el moñito con rojo que me gustó más. En total yo hice 80 cadenitas y lo pasé por estos agujeritos que tenía acá en el centro. Unos cascabeles como para terminar. Y tenemos esta preciosa canastita que la podemos llenar con confititos. Miren lo que es esto. Qué bonito. Presentamos una mesa. Acá ponemos budincitos, turrones, algún regalito o, como les decía, papel celofán, algún moño y hacemos un regalo espectacular. ¿Y qué quiero mostrarles? Miren, este es el que estuve mostrándoles y compartiendo cómo calábamos con la agujita. Yo hice una caramelera que es básicamente lo mismo. Primero unimos uno con otro. Estas formitas, miren lo que es esta caramelera, divina, tiene la tapita cosida. Como unimos estas piecitas aquí, bueno, este se une de la misma manera. Primero los laterales y luego unimos la parte de la base. Y por último forramos una tapita suelta. En este caso yo le hice unos abanicos y colgué unas piedritas de bijou, estas tipo facetadas y mostacillas. Calé aquí para ponerle un moñito plateado, un botoncito con un ojal que se puede hacer con una cadenita y miren qué caramelera o para regalar algo especial. Qué bonitos que podemos hacer muchísimas formas y modelitos de canastitos. Presentamos una mesa espectacular con carameleras para regalar o con canastitas también para regalar o poner nuestra mesita navideña. ¿Y qué les voy a mostrar acá? Como les mostré anteriormente la medida de la canastita esta pequeña, que se las mostré en centímetros, ¿ven? Bueno, acá igual. Este es un hexágono de 12 centímetros. Tenemos aquí los lados de 6 centímetros. ¿Qué tenemos que hacer? De este 2, porque uno sería para la base y la tapa el otro. Y de estos laterales 6.
que acá tenemos 8 centímetros, pero cada lateral mide 6 centímetros, cada base y la parte superior para que coincida con los lados de este hexágono. Y la altura yo los hice de 5 centímetros, pero cada uno puede elegir la opción. Así que aquí tenemos las dos medidas que ya se las compartí. Ustedes lo pueden sacar en cartulina, le dan la formita o como ustedes tengan, si tienen un molde para hacerlo. La idea es combinar el crochet con estas maravillas, con estas bellezas. Miren lo que es divino, un canasto hecho con crochet y con cartulina, queda fantástico. Motivos navideños o no, los podemos emplear para hacer otro tipo de souvenir. Bueno, espero que hayan disfrutado de estos trabajos hermosos del crochet y de estas dulzuras divinas que podemos regalar o podemos regalarnos. Les dejo un beso enorme y la verdad que la estamos pasando bomba haciendo muchas cositas para las fiestas. Este año nos hemos dedicado a cositas simples y no tanto. Así que bueno, espero que disfruten. Son trabajos que los podemos hacer, todavía estamos a tiempo. En un día, en una tarde o en 2 días nos vamos repartiendo y lo vamos haciendo de a poquito. Espero que les guste. Les dejo un beso enorme. Nos estamos viendo en otro tutorial. Chao.